Buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas al podcast sobre inequidad de género. Nosotros somos estudiantes de trabajo social del quinto semestre y esto va dedicado a la materia teorías de la comunidad. Culminando este quinto semestre estaremos acompañadas por una maravillosa mujer que es la profesora Liz Urrego. Bienvenida, profe, espero que estés muy bien. Ella es trabajadora social de la Universidad Nacional, con maestría en antropología y ahora mismo en su campo laboral desde el Observatorio de la Universidad Nacional. Este podcast estará dividido en dos momentos. Mis compañeras Diana Valentina, Nina Moreno y Alison expondrán tres argumentos desde las autoras que hemos trabajado este semestre y Laura Pacheco Medina será la mediadora mediante una pregunta que la profe, mediante su experiencia en el campo, nos dará una respuesta y asimismo obtener nuestro ejercicio. Puedes empezar, Dina. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que están escuchando este podcast. En primer lugar, vamos a dar a conocer un concepto a la luz del autor Zygmunt Bauman. Este autor representa una de las figuras más críticas en contra de la desigualdad. Por ende, pues él lo ubica en el concepto de la sociedad moderna y líquida, donde se refiere a la sociedad actual como una sociedad donde se presenta el consumismo y un cambio bastante continuo. Y cita lo siguiente, él dice, las ganancias de una minoría están creciendo exponencialmente, al igual que el hueco que separa la mayoría de la prosperidad que unos pocos de seres felices disfrutan. Entonces presenta una situación tan desigual que, según el pensador, la sociedad acepta de forma pasiva por varios motivos, en especial por el consumismo, donde pues nos han hecho esclavos del consumo, de las tiendas y de las grandes superficies, donde pues la búsqueda de la felicidad equivale a un sencillo hecho como ir de compras. La desigualdad se presenta debido a la nueva organización de la vida, pues donde ésta se presenta de una manera más individual y es regularizada, lo que hace que interese la adquisición de riquezas y privilegios más que la adquisición de un deber moral por los demás. Por parte de la autora Agnes Heller, ella nos habla que la alineación producida por la división social del trabajo afecta a todas las relaciones humanas y estructuralmente a las relaciones hombre-mujer, ya que dicha relación está fundada sobre el deseo de la apropiación del otro, que es por tanto tomada como objeto, donde para ella la desigualdad irrumpe en el plano puramente sexual, desde el momento en que la reciprocidad del placer erótico, aunque reconocido como finalidad, no llega a practicarse sino excepcionalmente. La idea de reciprocidad como elemento fundamental en las relaciones de igualdad es uno de los aspectos de su análisis que se podría considerar válido más allá de una aproximación estrictamente marxista, donde asimismo la consideración de que el aspecto subjetivo de la alineación es la aceptación tácita de esa desigualdad, suponiendo también un acierto, en tanto en que ello va a ser tomado posteriormente como piedra de toque de toda liberación por los llamados movimientos de autoconciencia. Bueno, por otro lado, la autora Gerda Lerner, en su libro La creación del patriarcado, la desigualdad en este aspecto laboral, como en otros más, se desarrolla a partir de la capacidad reproductiva de las mujeres, las cuales generalmente son catalogadas con el único objeto de la maternidad. Entonces, por lo tanto, según Gerda, las divisiones laborales se basan en características netamente biológicas de las mujeres y de los hombres, lo cual se justifica como algo justo y funcional, y de esta manera las labores de trabajo se organizan dentro de escenarios de inequidad, no solo en términos salariales, desde este concepto de lo justo y lo funcional, dando paso a situaciones también de micromachismos justificados por privilegios para con las mujeres y dependencias de las mujeres con los hombres, presentando así a las mujeres como objetos de inhabilidad y privación mediante la represión y coerción total en el ámbito laboral. Vale, muchísimas gracias a Diana, y a Lina y a Alison. Ahora mismo vamos a empezar con la pregunta dinamizadora por mi compañera Laura Camila Pacheco Medina. Bueno, profe, a continuación viene la pregunta del millón.
Una vez expuestos los fundamentos de esta problemática, desde el punto de vista de las tres autores y su experiencia personal en el campo, cómo la alienación social, el feminismo y las clases sociales influyen o inciden en la inequidad laboral. Creo que es importante delimitar ahí dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con los aspectos que se denominan como lo privado y lo público. Entonces, digamos que la historia nos cuenta que uno de los hechos que genera el patriarcado es que las mujeres empiezan a estar dentro de sus casas a partir, digamos, de esta funcionalidad biológica que tiene que ver con la maternidad. Mientras las mujeres se quedaban en casa cuidando a los niños y haciendo otro tipo de actividades, los hombres salen a cazar, ¿no? Y eso, digamos, que se configura en la historia que hoy en día vivimos. Las mujeres se encargan de la familia, de los hijos y la crianza de los niños, y los hombres salen a trabajar. Digamos que eso estructura esas relaciones de género, ¿no? Digamos que nos pone en el marco de lo que debe hacer un hombre o una mujer. En ese sentido, y a partir de esa división, encontramos que pues unas desigualdades en términos de cómo se accede y qué ofrece, digamos, el Estado o la forma, digamos, de estar en términos de trabajo o laborales, porque ahí, digamos, hay otras discusiones, pero abordándolo desde lo cotidiano, uno podría decir que para las mujeres siempre va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque como veíamos anteriormente, pues la estructura, digamos, patriarcal muestra que los hombres se mueven desde lo público, es decir, que tienen acceso al trabajo. La llegada de las mujeres a estos escenarios laborales o sea, realmente ha sido hace poco tiempo. Y esto, digamos, que nos ha cargado con otros trabajos que no han sido reconocidos, como el trabajo que se hace dentro de la casa, ¿no? El trabajo doméstico y demás. Y la crianza, digamos, que no se reconoce como un trabajo que requiere remuneración, sino que se da por una naturalidad, ¿sí? Por ser mujeres, entonces pareciera que tuviéramos que hacer ese trabajo de manera natural y sin ninguna retribución. Eso a su vez pues ha generado que las mujeres al salir al campo laboral se carguen, digamos, de aún más, ¿no? Entonces, esa dinámica, digamos, de estar en este escenario que es lo privado y que nos permite salir a lo público, pues ha sido un terreno muy lodoso para las mujeres porque no solo está, digamos, esto que les cuento sobre cómo hay unas presiones sociales en términos de la familia y demás, sino también cómo la fuerza de trabajo no se atribuye o no se reconoce de la misma forma que con lo masculino. Entonces encontramos muchas desigualdades, como por ejemplo mujeres que tienen todos los recursos, todos los títulos, toda la experiencia y demás en trabajos que son mal pagos o que se reconocen mal, digamos, y al contrario sus compañeros hombres con menos experiencia, menos títulos o menos estudios, ganan mucho más y hacen otro tipo de trabajos. Cuando me refiero a ese tipo de trabajos es que usualmente se asocia mucho aún a las mujeres con trabajos que tienen que ver con la construcción de género. Entonces, trabajos que son como de secretariado, trabajos que tienen que ver con el cuidado, sí, como que se posiciona a veces mucho desde ese lugar o se cree implícitamente que por ser mujer eres más apta para hacer este tipo de trabajos y no tanto para lo que se considera que es como lo que deberían hacer los hombres, ¿no? Entonces, por eso uno encuentra carreras que son supremamente feminizadas, como el trabajo social, que es una carrera de cuidado, y otras completamente masculinizadas, como las ingenierías, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, pues en el mercado laboral las ingenierías tienen un peso distinto y son pagas de otra manera, ¿no? Ahí hay unos contrastes fuertes. Entonces, en ese sentido, considero que todo pues parte de esa estructura, ¿no? Que es tan invisible que no se cuestiona, no se visibiliza y en esa medida pues se pasa desapercibida, pero que en efecto pone a las mujeres en unos lugares mucho más difíciles en términos de todo, de acceso al trabajo, en términos de la remuneración, de una remuneración justa, de condiciones laborales,
y también de posibilidades de ascenso. Digamos que algunas investigaciones que se han hecho alrededor del tema han encontrado que las mujeres, por ejemplo, llegan hasta cierto punto. Entonces hablan algunos de conceptos como el techo de cristal, que es como que se cree que podemos llegar a un punto alto, digamos, en términos laborales, pero nos estancamos en cierto momento y ahí ya no hay nada que hacer. Los hombres sí pueden seguir, digamos, avanzando en ese sentido. Las mujeres se quedan ahí por muchas razones, porque se casan, porque empiezan a maternar, porque el marido ya no las deja trabajar, etc. Los hombres pues tienen más libertades para continuar. Como eso, que hace poco leía también sobre el piso resbaloso. Entonces es muy difícil que uno acceda o que llegue a esos lugares de poder, por ejemplo, ¿sí? Como cargos directivos, como lugares de mando. Para las mujeres es mucho más difícil, porque siempre va a estar mediado por esa lógica de género. Pues en ese sentido, digamos que creo que en términos de las reflexiones es como toda la apuesta que desde los movimientos feministas, pues se ha puesto ahí para poder visibilizar esas situaciones, esos obstáculos y en esa medida poder empezar a transformarlos. Pues, y hoy en día vemos cosas que ayudan de alguna manera a que las mujeres tengamos unas condiciones o unos derechos laborales más justos. Sin embargo, pues falta mucho y creo que nuestro país es re complejo, ya que a grosso modo sería como esa la reflexión, como seguir haciendo el ejercicio de visibilizarlo, de desnaturalizarlo y de promover una cultura, digamos, que posibilite escenarios justos e iguales en términos laborales entre mujeres, hombres y otras edades distintas. Eso es, chicas. Muchísimas gracias, profe, por tus aportes, por tus enseñanzas, por todo el tiempo que pues, estuviste acá. Mi compañera Laura va a cerrar. Laura. Vale, profe, muchas gracias nuevamente. Entonces, a modo de conclusión, para culminar este podcast, la inequidad laboral por género en pleno siglo XXI efectivamente sigue siendo un limitante y factor excluyente para las mujeres, reforzando la idea patriarcal y machista de obligar a las mujeres y ubicarlas como amas de casa dedicadas a sus labores familiares. Y aunque en los últimos 20 años se ha disminuido esta desigualdad, aún existen cifras bastante considerables que nos ponen a pensar y a buscar políticas que refuercen y equilibren el salario, el horario, la carga y responsabilidades, entre otras, a través de lineamientos para erradicar pues esta problemática del mercado laboral, ¿no? Un compromiso no solamente gubernamental con empresas públicas, sino también en conjunto con las privadas, donde se cree una cultura corporativa, el reconocimiento de la labor de la mujer, como tú lo mencionabas, y promoción de su capacidad de liderazgo. Como dijo Coco Chanel en un momento, el acto más valiente de una mujer es pensar por sí misma en voz alta. Muchas gracias.